vamos a ver lo que es el tema dieta modificada en hidratos de carbono. Tenemos que una dieta modificada en hidratos de carbono o baja en hidratos de carbono, en este caso, se tiene como un objetivo de proveer los nutrimentos necesarios sin comprometer la función respiratoria. Las modificaciones principales de esta dieta es en pacientes que presentan hipercapnia, que hipercapnia es un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono a medida de lo que es la medida en la sangre arterial, que es por encima de los 46 milímetros de mercurio. Básicamente, las modificaciones principales que están en este caso en pacientes con hipercapnia es un incremento en el consumo de lípidos de 35 a 40% del gasto energético total, o sea, del cálculo calórico total, disminución de los hidratos de carbono de 35 a 50% de valor energético total y con el fin de disminuir la producción de dióxido de carbono. Hay que considerar que recuerden que existe un coeficiente respiratorio. Para metabolizar lo que son hidratos de carbono se necesita mayor cantidad de energía y por eso los hidratos de carbono tienen que, por la producción de dióxido de carbono, tienen que disminuir por ese coeficiente respiratorio. El requerimiento energético en enfermedades pulmonares, por ejemplo, en insuficiencia respiratoria aguda, es de 1.4 a 1.6 kilocalorías por kilogramo de peso. En pacientes dependientes con ventilador mecánico es de 1.5 a 1.7. También esta parte de lo que sería la indicación a dieta baja en hidratos de carbono se puede dar en pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque hay que recordar que es una insuficiencia también de tipo respiratoria, ¿sale? Y también se puede dar en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, que esta causa daño alveolar en los alvéolos y se relaciona con síntomas sistémicos como anorexia, fatiga y malestar. Fatiga porque al momento que el paciente va caminando, se fatiga al momento de respirar, necesita más oxígeno. Y cuando estos se combinan con tos y disnea, la ingestión oral obviamente pues es mala y pueden necesitar como suplementos alimenticios. Uno de ellos es el Pulmocare, aunque ahorita ya de manera desafortunada ya no existe el Pulmocare, no es tan viable, se pueden dar suplementos como bajos en hidratos de carbono, como para diabéticos, como es el BUS, bajo en azúcar, y lo que sería el Glucerna, es otro que es bajo en cantidad de hidratos de carbono. También en pacientes con fibrosis quística, que es semejante a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esta afecta a múltiples órganos y puede generar hígado graso o esteatosis hepática y enfermedad de la vesícula biliar. En pacientes con EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y en pacientes con displasia broncopulmonar. Esa displasia broncopulmonar es un trastorno pulmonar crónico que puede afectar a niños pequeños que han estado expuestos a altos niveles de terapia de oxígeno y soporte ventilatorio. También la dieta baja en hidratos de carbono se considera una dieta libre de lactosa. Sabemos que la lactosa, la que es la enzima la lactasa, que existe en ocasiones deficiencia en los pacientes de esta enzima y puede en los pacientes presentar flatulencia, dolor abdominal, diarrea, asociados a la ingestión de productos que contienen lactosa. Y en la parte, como por ejemplo, que son la leche, el queso, yogur, y como para el tratamiento de pacientes con diarreas por enfermedades gastrointestinales, sean infecciosas o crónicas. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tiene diarrea, jamás le deben de dar lo que sería alimentos lácteos por esta parte de la lactosa. Hay que recordar que las vías intestinales, pues obviamente están dañadas por la parte de la diarrea, están siendo afectadas. Entonces, si tú le das lo que sería un lácteo a este paciente que tuvo una diarrea, lo puedes hacer intolerante a la lactosa. ¿Y cómo se mide la tolerancia a la lactosa? Considerando que la intolerancia disminuye la concentración intestinal de la enzima al disminuir la presencia del disacárido, o sea, el sustrato. En niños es de suma importancia lo anterior, ya que la dieta misma puede producir una intolerancia crónica. En los niños, cuando se presenta intolerancia, es recomendable reiniciar la alimentación con leche al 50% después de 3 a 5 días. Si se tolera adecuadamente, se pueden continuar con la dieta normal. Es lo mismo la parte que en un adulto. Yo les recomiendo en lo personal de que sería que puedan integrar lácteos después de una semana, después de una diarrea. Y obviamente dar suplementos que nos ayuden a la parte de la flora intestinal y que alimentan nuestro enterocito. Por ejemplo, la glutamina, o por ejemplo también pueden dar lo que sería lactobacilos. Los lactobacilos son de ayuda. Si continúa intolerancia en niños lactantes, hay que modificar el tipo de leche por fórmulas como la preparada a base de soya o atoles con caseinato de calcio. Yo agregaría mejor más un aislado de proteína de suero de leche más un caseinato por la calidad de la proteína.
El yogur puede no tener una buena aceptación en estos pacientes por la elevada cantidad de lactosa que contienen, sería aquí la parte de lactosa. Consumir quesos maduros con menor contenido de lactosa. Y cuando la intolerancia es total, se deben leer las etiquetas de los productos industrializados, ya que muchos contienen como parte de sus ingredientes la de panadería, helados, colchonería, etc. Entonces hay que leer la etiqueta nutrimental que no contengan lo que sería algún tipo de lácteo. Por ejemplo, en adultos también puedes utilizar como sustituto de leche, que puede llamarse así como la leche de soya, la leche de almendra, la leche de coco. Entonces eso puede ser un sustituto para lo que sea la parte de la leche. Ahora, tenemos aquí un listado del contenido de lactosa en los alimentos. Si nos percatamos, la leche condensada es la que contiene más contenido de lactosa. Y la que contiene menos contenido, por ejemplo, puede ser desde un queso amarillo, desde una crema ácida. Vemos aquí que el queso cottage panela tiene 5.5, que es relativamente bajo, y el yogur tiene un 6, una taza. Ejemplo de un menú de dieta baja en hidratos de carbono. Por ejemplo, tenemos aquí que el menú tiene lo que sería la parte, son 3 tiempos de comida y un contenido calórico de 85 kilocalorías. Tenemos que al final agregamos lo que sea nomás un lácteo, porque es una dieta baja en hidratos de carbono, en lo que sea en la parte de lo que es la lactosa. Y también lo que es la parte de carbono. También existe una dieta modificada en el contenido de fibra, que es una dieta que se da de acuerdo a la cantidad del tipo de fibra y se puede modificar según la patología del paciente. Los planes de alimentación modificados en fibra son, por ejemplo, una dieta con alto contenido en fibra dietética, que es de 10 a 15 gramos por cada 1000 kilocalorías, que son 30 a 40 gramos al día. La recomendación de lo que es de fibra es de 25 a 30, ¿ok? Pero podemos llegar a un alto contenido en fibra de 30 a 40 gramos al día. Y una dieta de bajo contenido de fibra es de 4 a 5 gramos de fibra al día. Una dieta con alto contenido en fibra se utiliza como medida preventiva y en algunos casos como parte del tratamiento del cáncer de colon, pero para la prevención, ¿ok? Y el diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, las hiperlipidemias, el estreñimiento, la diverticulitis y las hemorroides. Ahora, aquí en la parte de con alto contenido en fibra, hay que checar que esta es la parte como preventiva en cáncer de colon y preventivo en la parte de diverticulosis. ¿Por qué en estas dos partes menciono preventiva? En cáncer de colon, porque si tú tienes un tumor en colon, obviamente está obstruido ese colon. Si tú das fibra, la fibra actúa como un tapón, como si fuera un estropajo. Entonces, como no es algo soluble, ¿cómo va a pasar si está la parte del tumor? Entonces ahí tienes que utilizar un tipo de baja en fibra, una dieta se llama dieta baja en residuo. Igual en la diverticulosis tienes que manejar una dieta baja en residuo o cambiar el tipo de fibra. ¿Por qué? Porque si tenemos también diverticulosis en el colon y tenemos la fibra, pues obviamente puede haber un sangrado también. ¿Y cómo podemos prevenir? Ahora sí, con una dieta alta en contenido en fibra para prevenir lo que es un CA de colon y lo que es la diverticulosis. De hecho, un alto consumo en lo que son carnes rojas puede darse lo que sería un antecedente de una enfermedad de colon. Por eso debemos de combinar que cuando consumimos o existe una dieta en alto en consumo en proteínas, se debe de consumir también un consumo alto en fibra, a que referimos a la parte de los granos integrales. Alimentos ricos en fibra, hay que recordar que la fibra también se divide en soluble e insoluble. Frutas y verduras con cáscara, leguminosas, frijoles, habas, lentejas, garbanzos, soya, cereales integrales, maíz, trigo, arroz, avena, etc. Y debe de acompañarse de por lo menos 8 vasos de agua al día para su efecto sea positivo. Porque obviamente si consumimos una dieta alta en fibra y no consumimos agua, obviamente esta fibra te va a servir como si fuera como un tapón. Básicamente te va a estreñir más. Y también debe de acompañarse con movimiento, es decir, tiene que la persona estar caminando. Si tienes un paciente encamado y tú le das una dieta rica en fibra, el paciente debe de caminar. Por eso un paciente postquirúrgico, cuando tú lo vas tratando, lo vas teniendo una dieta transicional, lo vas migrando en lo que sea la parte de la dieta, vas migrando el tipo de dieta, tenemos que hacer que ese paciente también camine. Desde que empieza con dieta de líquidos claros, hay que generar que ese paciente camine para que tenga lo que sea la parte de la motilidad intestinal.
Se recomienda en dietas con más de 40 gramos de fibra. Se puede presentar deficiencia en absorción de zinc, magnesio, hierro, calcio y vitaminas liposolubles, que es la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K y la vitamina A, por lo cual se recomienda consumir suplementos de estos nutrimentos o disminuir la ingestión de fibra. Y algunas recomendaciones para reducir el gas intestinal que se produce al consumir una dieta rica en fibra. Cuando consumimos una dieta rica en fibra, puede haber meteorismo, por supuesto, y es una consecuencia muy importante. Se debe de incrementar de manera gradual el consumo de fibra, de 5 a 10 gramos en un día y por varios días. Mantener este consumo hasta que lo que sería el sistema gastrointestinal se adapte y aumentarlo de forma gradual. Consumir lo que son de 8 a 10 tazas de agua al día. El café y las bebidas alcohólicas aumentan la pérdida de líquido, por lo que no deben digerirse. O si tú consumes una taza de café, tienes que consumir 2 tazas de agua, por la parte de lo que es diurética del café. Hay que remojar las leguminosas durante 8 horas antes de ponerlas a cocer. Le podemos poner una cucharadita de bicarbonato de sodio por cada lo que sería kilogramo de lo que sería de frijoles, por ejemplo, de leguminosas, por cada kilo. Y realizar ejercicio con regularidad. Tenemos aquí un menú alto en fibra, por ejemplo, la lima en gajos, huevo con cáscara de papa, la papa obviamente es un producto alto en fibra, tortilla de maíz, pan de caja integral, sopa de lentejas, pescado, el pescado es una proteína, la guayaba también viene fibra, el bolillo, agua de mandarina, nopalitos guisados, champiñones, tortillas de maíz y de manzanilla. Tenemos aquí que es una dieta de 1750 kilocalorías y se fija la cantidad de fibras de 50 gramos al día en total. ¿Sale? Es una dieta rica en fibra. Por eso debe de consumir, por ejemplo, este paciente una alta cantidad de líquidos. Aquí es un ejemplo de menú bajo en fibra, o se llama bajo en fibra o dieta baja en residuo. Por ejemplo, tenemos un jugo de manzana diluido, huevo tibio, pan de caja blanco, y el pan de caja blanco debe ser sin orillas, comida, sopa de pasta blanca sin jitomate, pescado a la plancha, tortilla de trigo o tortilla de harina, que es mucho mejor, bueno, prácticamente es lo mismo, puré de papa, jugo de manzana diluido, otra vez el jugo de manzana, quesadillas de queso manchego, las quesadillas obviamente que también sea con tortilla de harina. Y aquí tenemos la parte del contenido de fibra dietética en las frutas de mayor consumo en México. Si nos percatamos, la fruta que tiene un mayor contenido de fibra, viene en la parte de abajo, fibra dietética soluble, fibra dietética insoluble y fibra dietética total. Si nos damos a la fibra dietética total, tenemos que la fruta que contiene más contenido en fibra es la naranja. Por eso cuando le dicen las personas, tienes estreñimiento, consume naranjas. Y la naranja, si nos fijamos, tiene también de fibra dietética insoluble, también es un alto consumo, en alta cantidad, 2.75, y de soluble 0.18. Tiene más cantidad de fibra de tipo insoluble, por eso lo que sea la parte de la naranja. Por eso la naranja es muy buena para lo que sea la parte del estreñimiento. Comparándolo con la papaya, si se fijan, la papaya tiene 1.17 comparado con la naranja. Por eso mejor en un estreñimiento debemos de consumir más naranja que papaya. Y en las leguminosas el contenido de fibra, la que mayormente contiene es la lenteja. La lenteja contiene más cantidad de fibra total y de fibra también de tipo insoluble. Misma aplicación, obviamente si tú haces una dieta baja en residuo, pues ni de chiste de las leguminosas, ¿verdad? Pero la lenteja cocida también tiene una gran cantidad de lo que sería de fibra. En las verduras, por ejemplo, si nos vemos en lo que es en la tabla, por 100 gramos, bueno, dice aquí por 100 gramos el chile guajillo seco, pero otro que sería la parte de un alto contenido en fibra, por ejemplo, es el nopal. Pero si nos fijamos es el nopal cocido. Tiene que ser cocido para que la fibra sea más biodisponible y si nos percatamos es de tipo de fibra insoluble, que tiene mayor cantidad de lo que es de fibra, que es soluble. Por eso lo que es el nopal también es una buena recomendación para lo que es el estreñimiento y a la vez prevenir las enfermedades que previamente mencionamos y también nos ayuda bastante para el control de lo que es la glucemia por el tipo de fibra insoluble que contiene. Dentro de lo que son los cereales los cereales tenemos aquí que de la fibra total, por ejemplo, tenemos el bran de Kellogg's que contiene gran contenido de fibra, pero si nos damos, por ejemplo, a la masa o a la tortilla de maíz, tenemos aquí maíz amarillo crudo, es 11.3.
que es un buen aporte de fibra, ¿no? Y además es una buena fuente también natural. También la harina nixtamalizada, la minza, tiene buena cantidad de fibra. Tenemos aquí la siguiente lista: tortilla amarilla, tortilla azul, tortilla blanca. Por ejemplo, la tortilla de harina tiene 4.88, comparado con lo que sería, por ejemplo, la tortilla amarilla, 5.53. Una dieta baja en fibra se va a utilizar en padecimientos inflamatorios gastrointestinales, en la elaboración de estudios clínicos y en pacientes con cirugía de colon, como les había mencionado. Esta dieta incluye frutas y verduras cocidas y sin cáscara. No deben de utilizarse cereales integrales como tortilla de maíz, pan y pastas integrales ni leguminosas. Y el plan de alimentación cubre completamente los requerimientos nutricionales. Puede estar una persona durante un tiempo con lo que sea ese tipo de dieta, sí puede estarlo, no hay deficiencia, pero también es bueno suplementar. ¿Ok? Y básicamente también, hablando por ejemplo, de suplementos bajos en residuo, como parte de la suplementación, tenemos lo que es el Fresubin, que no tiene fibra. El Fresubin Plus no tiene fibra. Y bueno, el Fresubin es una fórmula normocalórica, normoproteica. El Fresubin Plus es una fórmula hipercalórica. Es también un poco hiperproteica. El Fresubin HPC es un tipo de fórmula hipercalórica hiperproteica y es baja en fibra. El Surbimed también es algo hipercalórica, pero es menos hipercalórica que el Fresubin HPC y también no tiene nada de fibra. Son lo que sería la parte de las diferentes marcas de dieta baja en residuo.